Muy buenos días, hermanos. Gracias al Señor porque una vez más podemos reunirnos para adorarle, para cantarle, para poder anunciar el Evangelio por medio del cual hemos sido salvados. Y este es un tiempo en el cual el Señor Jesucristo mismo va a hablar a los corazones de cada uno en particular. Así que estemos muy atentos a la palabra del Señor, porque es en este momento cuando Él nos habla, cuando Él trae la edificación a la iglesia. Hermanos, vamos en esta mañana a continuar con el estudio expositivo de la primera carta a los Corintios y vamos a ubicarnos en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, para continuar así con este estudio expositivo, secuencial, versículo a versículo. El capítulo 10, hermanos, no está y no puede ser entendido aparte de lo que ya ha sido dicho antes. ¿Dónde ha comenzado Pablo el tema que está tratando? Pablo ha comenzado su tema en el capítulo 8. En el capítulo 8, versículo 1, ha comenzado un tema acerca de la libertad de conciencia, pero también acerca de cómo los cristianos, por amor a otros, deberíamos restringir nuestra libertad. Pablo en el capítulo 9 ha ilustrado también, por medio de su ejemplo propio, cómo es que los creyentes deberían restringirse. Él se ha restringido en cuanto a recibir dinero de la iglesia para no ser tropiezo a la iglesia local. Y luego, en el mismo capítulo 9 al final, ha dicho que eso lo hace para afectar positivamente a judíos, a gentiles e incluso a los mismos creyentes. Pero en la última parte del capítulo 9, que va del versículo 24 al 27, el apóstol Pablo ha ilustrado todo el asunto de la libertad de conciencia y de ceder derechos en el Evangelio con una carrera, con una competencia de atletismo que los corintios entendían muy bien para su época. En el primer siglo, como el pastor Andrés explicó hace 15 días, se hacían estas competencias y Pablo usa esa competencia para ilustrar el hecho de que la vida cristiana es una competencia también y que en esa competencia hay que tener dominio propio y hay que restringirse para poder correr bien esa carrera y ganar la carrera. Ahora, en capítulo 10, cuando uno lo lee la primera vez, uno no nota que haya alguna relación entre lo que va a decir Pablo y lo que ha dicho. Sin embargo, hermanos, la correcta manera de interpretar el capítulo 10 es con la luz que nos ha dado el capítulo 9. Es decir, Pablo, ¿de qué viene hablando? Pablo viene hablando de una carrera, de cómo tener dominio propio en esa carrera, de cómo restringirse la libertad a uno mismo para poder competir adecuadamente. Y en el capítulo 10 va a seguir hablando de eso, pero con otras palabras. Quiero que leamos el versículo del 1 al 5 y entendamos lo que Pablo va a decir aquí. Y esa es la porción que en esta mañana vamos a estudiar. Versículo 1 al 5 y después de leerlo vamos a orar. Dice así el apóstol: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados. ¿En dónde? En el desierto. Vamos a orar, hermanos, y esa será la porción que estaremos estudiando en esta mañana. Señor, queremos darte las gracias
por esta porción que tú deseas que sea expuesta en esta mañana. Reconocemos, Señor, que es esto lo que necesitamos, es esta porción la que tú quieres que nosotros hoy escuchemos y apliquemos. Y por eso, Señor, pedimos que nos concedas estar atentos y que tu Espíritu Santo, Señor, obre poderosamente con tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ayuda, Señor, a la congregación a que pueda comprender lo que este texto dice. Ayúdame también a mí en mis debilidades a poderlo explicar, Señor, para que pueda ser claro también. A ti, Señor, nos encomendamos y suplicamos que nos ayudes en Cristo Jesús. Amén. Quisiera brevemente entonces explicar de manera general lo que Pablo va a hacer con este pasaje. Lo que Pablo va a hacer, hermanos, es que él va a tomar el ejemplo del pueblo de Israel para ilustrar el asunto de la carrera de la cual él ha estado hablando. Así que la travesía de Israel por el desierto va a ser el ejemplo que Pablo va a utilizar para explicar la carrera cristiana. Pablo va a decir a los corintios, les voy a poner un ejemplo de cómo no se debería competir una carrera. Y ese ejemplo es el ejemplo del pueblo de Israel. Eso es lo que el apóstol Pablo va a hacer en este capítulo 10, que vamos a ir desarrollando poco a poco. Ahora, un comentarista resume esta porción de la siguiente manera. Nos va a servir para explicar algo del pasaje. Dice, este relato es una ilustración del uso indebido de la libertad y de los peligros que hay en la confianza excesiva en uno mismo. Los israelitas abusaron de sus nuevas libertades y cayeron en la idolatría, la inmoralidad y la rebeldía, lo cual los descalificó de recibir la plenitud de la bendición del Señor. Este comentario, hermanos, nos ayuda a entender que Pablo quiere explicarles a los corintios que por usar mal la libertad de conciencia y por no tener dominio propio, los israelitas perdieron la carrera y Pablo no quiere que los corintios pierdan la carrera. En otras palabras, es como cuando alguien dice, mi conciencia me permite hacer esto, mi conciencia me permite hacer lo otro. Mi conciencia me permite practicar estas cosas y yo no me duelo de eso, a mí no me afecta eso, yo estoy tranquilo. De pronto a otros hermanos les afecta, pero a mí no. Ese fue el problema de la iglesia de Corinto. Ellos le dieron mucha libertad a su conciencia y la convirtieron en libertinaje. Ellos cruzaron la línea de la libertad al libertinaje y por eso fue que ellos perdieron la carrera. Hoy en día, a muchos de nosotros nos puede pasar eso. Podemos decir, hacer esto no me afecta, escuchar esto no me afecta, comer esto no me afecta, pensar en esto no me afecta, estar con estas personas no me afecta, pero ¿hasta qué punto esa libertad que yo tengo con mi conciencia se puede convertir en libertinaje? Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Ellos se llenaron de confianza y terminaron en inmoralidades de distintos tipos. Ahora, a manera de introducción, hermanos, quisiera decir algo del versículo 1. Vamos a leerlo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Yo quiero que nos demos cuenta, a manera de introducción, cómo el apóstol Pablo va a usar el Antiguo Testamento y cómo el apóstol Pablo en especial va a relacionar a la iglesia de Corinto con el pueblo de Israel. Noten esa frase en el versículo 1 que la vimos en las clases de escatología, esa frase que dice, nuestros padres, nuestros padres. Esa frase es una alusión a que los padres de estos gentiles de la iglesia de Corinto eran el pueblo de Israel. Entonces noten
la relación que Pablo coloca entre el pueblo de Israel y entre la iglesia de Corinto. Es decir, ¿de dónde ha venido la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto ha venido del pueblo judío del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento es el que ha dado a luz al pueblo de Dios del Nuevo Testamento, y por eso Pablo puede hacer esa relación. Así como le pasó al pueblo del Antiguo Testamento, así le está pasando al pueblo del Nuevo Testamento. Así que Pablo está estableciendo una estrecha relación que hay entre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Él hace una comparación entre Israel y entre la iglesia. Y ese es un punto importante que nos demuestra la unidad que hay en el pueblo de Dios. Pero miremos el versículo 6, que nos dice la manera como Pablo va a utilizar esta relación entre el pueblo de Israel y la iglesia. Por ejemplo, el versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo a nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y leamos el versículo 11 también. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que Pablo lo que nos dice es: miren, yo voy a utilizar la historia del pueblo de Israel para ilustrar el hecho de que ustedes pueden cometer los mismos pecados de ellos. Voy a amonestarlos a través del uso de este relato del pueblo de Israel. Ahora, yo quisiera que viéramos entonces este título. Eso es lo que vamos a estudiar hoy: la tragedia del pueblo de Israel en el desierto, en forma de una carrera. Recuerden, Pablo está tomando esta historia y está diciendo lo que le pasó a Israel en el desierto no solamente fue una travesía en el desierto, sino que fue una carrera en el desierto. Y entonces, lo primero que quiero que veamos es esto, que Pablo va a comparar la carrera del pueblo de Israel con la carrera o la competencia de la iglesia de Corinto. Eso es lo primero que el apóstol Pablo va a hacer aquí. Entonces, lo que hace Pablo en capítulo 10, versículo 1, ahí donde estamos, es tomar o citar los ejemplos del pueblo de Israel mientras ellos habían salido de la esclavitud en Egipto hasta la entrada a la tierra de Canaán. Es decir, todo ese tiempo, toda esa distancia le va a servir a Pablo para explicar que eso no solamente fue una travesía por el desierto, que eso no solamente fue un viaje para llegar a la tierra prometida, sino que eso fue una carrera, una competencia. Así que Pablo interpreta estos sucesos históricos de la nación de Israel como una carrera por el desierto. ¿Cuánto tardó esta carrera? Esta carrera tardó alrededor de 40 años. 40 años. Fue una carrera larga, como veíamos esta mañana, fue una carrera de toda una generación. Pero también, hermanos, esta carrera tenía una distancia. ¿Cuál era la distancia? La distancia era desde Egipto hasta Canaán, hasta la tierra prometida. Así que Dios desde el principio define cuál va a ser el rumbo de la carrera que el pueblo de Israel va a hacer allí en el desierto. Además, también Dios escoge el terreno de la carrera. ¿Cuál era el terreno de la carrera? El terreno era un desierto, es decir, un lugar geográfico que es hostil y difícil, que en el día hace mucho calor, en la noche hace mucho frío, hay poca comida y hay poca agua. Así que esta carrera no era una carrera fácil, pero fue la carrera que Dios quiso para el pueblo de Israel. En el versículo 1 hay una clave, hermanos, para entender esta relación que Pablo hace entre lo que está diciendo en los versículos anteriores y en lo que está diciendo ahora. ¿Cuál es la clave? Esa palabra porque. ¿Sí ven esa palabra porque en el versículo 1? Porque esa palabra está conectando lo que Pablo ha dicho en los versículos anteriores con lo que viene a decir ahora. Por eso es que en capítulo 10 debemos interpretarlo
como una carrera. O sea, Pablo va a seguir hablando de la carrera. No podemos decir que Pablo va a hablar de otra cosa. Es una carrera de lo que el apóstol Pablo va a hablar, la carrera del pueblo de Israel, y por eso hemos titulado así nuestro sermón, la trágica carrera del pueblo de Israel en el desierto. Pero es importante, hermanos, que veamos el propósito también por el cual Pablo va a citar el ejemplo de Israel. Pablo va a citar el ejemplo de Israel para amonestar a la iglesia de Corinto, para decirles, miren, ustedes están a punto de cometer los mismos pecados que el pueblo de Israel cometió. Ustedes están a punto de caer en los mismos pecados que ellos cometieron y ustedes pueden perder la carrera, así como el pueblo de Israel la había perdido. Un autor ha dicho que la razón por la cual el pueblo de Israel perdió esta carrera es porque ellos se llenaron de confianza en sí mismos. Ellos creyeron que como Dios los había salvado espectacularmente de Egipto, como Dios había hecho estas 10 plagas impresionantes, ya tenían la vida arreglada. De ahí para adelante ya todo era fácil. Habían salido de la esclavitud, habían sido libertados, así que de ahí para adelante las cosas iban a ser más fáciles porque este Dios tan poderoso debía protegerlos. Pero ese fue el error de ellos, que ellos creyeron que solamente había que ser salvos y listo. Pero Dios les iba a demostrar que ese solamente era el inicio de la carrera. Ser salvos, hermanos, es solamente el inicio de la carrera, pero la carrera debe continuar. Me gusta mucho comparar esto, hermanos, con lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, versículo 14. Permítanme citarlo para ilustrar este punto. El Señor Jesucristo dice en Mateo 7, 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿El pueblo de Israel había pasado por la puerta estrecha? Pues sí. ¿Habían sido salvos? Sí. La puerta estrecha significa ser salvos, confiar en Cristo, por así decirlo. Pero después de pasar por la puerta, ¿qué más hay? Hay un camino estrecho. Entonces no podemos quedarnos solamente con pasar por la puerta estrecha, porque aquí la Biblia dice que también hay un camino estrecho. De manera que el error del pueblo de Israel fue haber creído que por pasar la puerta estrecha ya habían entrado a la tierra prometida. Pero pasar por la puerta estrecha solamente era el comienzo de esa carrera. Faltaba todavía transitar por el camino estrecho. Así que eso también, hermanos, es de alguna manera ilustrativo para nosotros. No es suficiente para nosotros hoy solamente, en un sentido hablando, la conversión. La conversión es algo especial, la conversión es algo sobrenatural. Es la obra que el Señor hace en nosotros, a través de la cual confiamos en Cristo, a través de la cual nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero ¿eso es toda la vida cristiana? ¿Ese es todo el cristianismo? ¿La conversión? No, eso solamente es una pequeña parte de la vida cristiana. Así que con convertirse hemos ganado algo, pero todavía no ha empezado o apenas está empezando la carrera. También, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a correr la carrera y en los términos que Jesús lo dice allí en Mateo, hay que caminar por el camino angosto. Hay cristianos que pudieran pensar que han entrado ya por la puerta angosta, pero que están caminando por un camino ancho. Si eso hace un cristiano, puede que en realidad se esté engañando a sí mismo y no haya entrado por la puerta estrecha. Si entra por la puerta estrecha, tiene que estar caminando por el camino estrecho. Si entra por la puerta estrecha y está caminando por el camino ancho, algo extraño y algo anormal pasó. Así que el cristianismo no se trata solamente de convertirse, sino se trata de vivir una vida cristiana limitando, cediendo,
restringiendo la libertad y teniendo dominio propio. Eso es el camino estrecho y así es que se corre la carrera y así fue que no la corrió el pueblo de Israel. Pero ahora quisiera que en segundo lugar, hermanos, nosotros viéramos los versículos desde el 1 al final hasta el versículo 4 y veamos cómo Pablo va a presentar los privilegios que Dios dio al pueblo mientras el pueblo corría la carrera. Hermanos, es interesante ver que en la carrera cristiana, que en ese camino estrecho, Dios concede favores y privilegios a su pueblo para que su pueblo pueda correr la carrera. Es decir, en la competencia no estamos corriendo con nuestras propias fuerzas. En la carrera estamos compitiendo y estamos corriendo con los favores y con las bendiciones que Dios ha concedido a su pueblo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les empezó a conceder favores y privilegios para que corrieran adecuadamente la carrera. ¿Cuáles son esos privilegios? Pablo los enumera y vamos a revisar cada uno de ellos. Mira el versículo 1 al final. Dice así. Leámoslo desde el principio. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces Pablo va a citar la primera bendición que el pueblo de Israel recibió durante su carrera hacia la tierra prometida. ¿Cuál fue esa bendición? Esa bendición, en primer lugar, es que todos estuvieron bajo la nube. Ustedes recordarán, hermanos, que en Éxodo, en el capítulo 13, el profeta Moisés, habla acerca de una nube que guiaba de una manera muy especial al pueblo de Israel después de que el pueblo había salido de Egipto. Esta nube representaba la presencia de Dios con el pueblo. Esta nube representaba la guía que Dios le estaba dando al pueblo. Esta nube también marcaba el ritmo de la carrera del pueblo. Recuerden que cuando la nube se levantaba, el pueblo debía avanzar. Cuando la nube bajaba, el pueblo debía acampar. Así que esta nube daba al pueblo de Israel guía, el ritmo de la carrera, pero además les recordaba que Dios estaba con ellos. Y por si fuera poco, hermanos, la nube de día cumplía la función de darles sombra de los rayos del sol en aquel desierto, y la nube de noche se convertía en una columna de fuego para darles visibilidad, pero también para darles calor cuando hacía frío en las noches de los desiertos. Así que Dios les concede este gran privilegio de no dejarlos correr solos la carrera, sino que ellos tienen la guía del Señor, la protección del Señor, la presencia del Señor. Y Pablo quiere que los corintios recuerden eso, que así como Israel había recibido estos beneficios, la iglesia de Corinto también está recibiendo de parte de Dios todas estas cosas. Pero luego Pablo en Corintios dice, y todos pasaron el mar, todos pasaron el mar. ¿Quién fue el que abrió el mar para que el pueblo pudiera pasar? Fue el Señor, por supuesto, el Dios Todopoderoso, que es dueño de los elementos de este mundo, abrió el mar a través de un viento poderoso y dice la Escritura en Éxodo capítulo 14 que el pueblo pasó por en seco. Es decir, que ese camino que se abrió ni siquiera estaba barroso. Fue tal el viento que abrió el mar que ese camino quedó totalmente seco para que el pueblo pasara. Si el pueblo no pasaba el mar, ¿qué le iba a suceder? Los egipcios que los venían persiguiendo los iban a matar o los iban a volver a ser esclavos. Pero Dios los liberó abriendo el mar en dos partes. Eso nos recuerda que otra de las bendiciones que Dios dio al pueblo de Israel fue haberlos liberado, fue haberlos salvado de una muerte segura. El Señor era muy misericordioso con el pueblo de Israel y eso también es lo que Pablo quiere transmitir a la iglesia de Corinto. Pablo es como si les estuviera diciendo, hermanos de Corinto, ustedes han sido liberados. Dios ha abierto un mar y ha hecho que ustedes pasen hacia la vida eterna.
les está ayudando a vivir la vida cristiana. Ellos deben pensar en eso. Pero también Pablo en versículo 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, Pablo está tomando la historia del pueblo de Israel y le está dando un significado que la iglesia de Corinto pueda entender. Pablo está diciendo, miren, cuando el pueblo de Israel pasó por el mar y cuando estaban bajo esa nube, es como si ellos se hubieran bautizado. Así como la iglesia de Corinto se había bautizado para identificarse con Cristo, para identificarse con una iglesia local, así el pueblo de Israel en un sentido se había bautizado también para identificarse con Dios, el que lo había salvado, pero también para identificarse con Moisés, quien era su líder espiritual y un tipo de la persona de Cristo. Así que el pueblo de Israel había recibido un bautismo y la iglesia de Corinto también había recibido un bautismo. El bautismo hacía parte de la carrera que ellos tenían que correr. Pero también vemos en el versículo 3 otra bendición. Dice el apóstol Pablo, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Qué fue lo que Dios proveyó al pueblo de Israel en el desierto? Dios les proveyó alimento, maná, y también les proveyó agua. Y Pablo dice que tanto el alimento como la bebida eran espirituales. Entonces, ¿en qué sentido eran espirituales? No en el sentido de que el maná era algo invisible o algo incorpóreo, sino en el sentido de que el maná provenía de parte de Dios. Era algo que no provenía de la tierra como tal, algo natural, sino que era algo sobrenatural, era algo espiritual, porque tanto como el pan que venía del cielo, como el agua que brotaba de la peña, fueron provistos por Dios mismo. Así que ellos habían recibido alimento y ellos habían recibido bebida. Y lo que Pablo posiblemente le quiere transmitir a la iglesia de Corinto con esta frase es decirles, iglesia de Corinto, ustedes también han recibido alimento y también han recibido bebida. Podríamos decir que el alimento aquí es una referencia a la cena del Señor que la iglesia de Corinto estaba recibiendo, la cual traía nuevas fuerzas para ellos y la cual sustentaba los corazones de ellos. Y debe ser así, hermanos, porque más adelante, en los versículos 14 y capítulo 11 también, Pablo va a hablar de la cena del Señor para explicar cómo ellos la estaban celebrando de mal. Y el agua espiritual puede ser una referencia ya sea directamente a la palabra de Dios que ellos estaban recibiendo o, en su sentido más amplio, a la persona de Cristo. Cristo es el agua viva y Cristo también es el pan de vida. Lo que Pablo quiere decir a la iglesia es, miren, el pueblo de Israel recibió comida, recibió bebida, recibió un bautismo, recibió guía, protección, sustento. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo el pueblo de Israel con todo eso? El pueblo de Israel no aprovechó todo eso. Pero noten una frase en el versículo 4. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y miren esta frase difícil. Dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Entonces, es una referencia a la peña de Oreb. Y el apóstol Pablo relaciona la peña de Oreb con la persona de Cristo. Pero la dificultad de esta frase es que dice que esa roca espiritual los seguía. Pues la idea es que Cristo, en espíritu por lo menos, en espíritu, porque no se había encarnado todavía, estaba acompañando al pueblo en la carrera. Cristo mismo era quien estaba guiando, quien estaba sustentando, quien estaba dando todo este alimento al pueblo de Israel en el desierto de una forma preencarnada. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pero al mismo tiempo, lo que está diciendo es que esa roca estaba anticipando lo que Cristo vendría a hacer con el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. O sea, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, hermanos de la iglesia de Corinto, Cristo es la roca sobre la cual ustedes están parados. Cristo es la roca que les está dando protección.
Cristo es la roca que les está dando agua. Cristo les está dando todos estos beneficios a ustedes. ¿Y ustedes qué van a hacer, iglesia de Corinto? ¿Van a seguir abusando de su libertad cristiana? ¿O se van a restringir y van a tener dominio propio? Esa es la amonestación del apóstol Pablo. Pero entre líneas podemos ver, hermanos, o podemos tomar algunos principios para nosotros hoy. Noten el orden que Pablo coloca aquí. Noten cómo primero ellos fueron liberados, primero hubo salvación y después de la liberación, ¿qué ocurre? Bautismo, y después del bautismo, ¿qué ocurre? Comida. ¿Sí lo ven? Ese es el orden de una carrera normal de un cristiano hoy en día. ¿Cómo comienza la carrera de un cristiano? Primero es liberado, primero es convertido a Cristo. Después de que es convertido, ¿qué debe hacer? Bautizarse, hacerse bautizar en una iglesia local. Y después de bautizarse en una iglesia local, ¿qué tiene que hacer? Empezar a participar de la comida espiritual, que es la cena del Señor. Si un creyente hace eso, está corriendo bien la carrera. Eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Ahora, quisiera, hermanos, que notáramos el punto, y es que ellos habían recibido estos favores, estas bendiciones, estos privilegios, pero ¿eso garantizaba que ellos iban a ganar la carrera? Eso no lo garantizó. Así que Pablo le está diciendo eso a la iglesia de Corinto. Mire, iglesia, ustedes posiblemente fueron salvos, ustedes recibieron la palabra de Dios, ustedes fueron bautizados, como lo dijo en capítulo 2, capítulo 1. Ustedes están celebrando la cena del Señor, pero si ustedes no tienen dominio propio, a ustedes les va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Vamos a ver el versículo 5. Versículo 5 dice así: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Así que en tercer lugar, hermanos, veamos cómo Pablo describe el trágico final de la carrera de Israel por el desierto. Hagamos unas observaciones de este versículo 5. En primer lugar, notemos la dimensión de esta tragedia. La dimensión de esta tragedia se explica con las palabras, pero de los más de ellos, o como diríamos nosotros, la mayoría de ellos quedó postrada en el desierto. Es decir, que una gran cantidad del pueblo de Israel a lo largo de estos 40 años no tuvieron dominio propio en la carrera, y aunque participaron de todos esos favores y bendiciones, murieron, no terminaron la carrera como Dios quería que terminaran la carrera. Ellos habían participado de estas bendiciones, pero no fueron salvos en realidad. Ellos participaban de las bendiciones y los favores de Dios, pero no eran salvados en verdad. No terminaron la carrera, perecieron en su pecado. Ahora, ¿es posible, hermanos, saber el número de los israelitas que murieron? Porque Pablo dice la mayoría de ellos, pero ¿es posible saber la cantidad exacta de los israelitas que murieron? Bueno, un autor ha resumido ese trabajo para nosotros, y este autor ha llegado a la siguiente suma, sumando toda la carrera de Israel por el desierto. Él ha llegado a la cuenta de que 1.207.100 israelitas durante 38 años perdieron la vida en desobediencia a Dios. 1.207.100 israelitas en 38 años. Eso quiere decir que se podría calcular un promedio de 90 muertes diarias del pueblo de Israel. Diariamente el pueblo de Israel murió 90 veces, 90 muertos. Iban quedando postrados por el desierto. Y imaginen por un momento lo trágico, lo terrible que debe ser ver cómo familiares, amigos, otros israelitas, si estuviéramos en ese tiempo, iban cayendo muertos de hambre quizá,
muertos de sed, muertos de enfermedad, tal vez picados por alguna serpiente, y verlos ahí y saber que no podíamos hacer nada y que todo es el resultado del juicio de Dios. Eso es algo que duele en el corazón. Pero así también debería dolernos hoy en día, hermanos, el hecho de que en nuestra iglesia local también muchos hermanos que han corrido durante hartos o muchos años con nosotros están muriendo, se han quedado, han caído de la carrera y no se han levantado para seguir. Debemos también lamentarnos y por lo menos orar por ellos, porque puede que sea el juicio de Dios que está cayendo sobre muchos de ellos a lo largo de estos años. Y no sabemos, tal vez puedan un día levantarse, continuar la carrera. Si son verdaderos creyentes, lo van a hacer, van a renovar su arrepentimiento antes de morir, pero hay otros que tal vez no lo hagan. Así que 90 muertes diarias es el peor recordatorio de que la paga del pecado es muerte. Pero miren también la causa de la tragedia. El versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios envió esta muerte al pueblo de Israel? Porque Dios no se agradó de este 1.207.100 de israelitas. Dios no se agradó. Hermanos, ¿qué dice la Escritura acerca de cómo se agrada a Dios? ¿Qué dice el libro de Hebreos? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que una de las faltas que cometió el pueblo de Israel fue que no confiaron en las promesas de Dios, no confiaron en la palabra de Dios, no confiaron en la promesa del Cristo que ellos tenían para esa época, y por eso Dios no se agradó de ellos. Y esa falta de fe que ellos tuvieron en las promesas del Evangelio para esa época les hizo vivir de una manera impía. ¿Cómo vivieron ellos? No tenían dominio propio, no tenían constancia, no confiaban, no dependían del Señor, quebrantaban el día de reposo, murmuraban, fornicaban, adoraban ídolos. Esa falta de fe se evidenció en la conducta de ellos. Hermanos, también eso aplica para nosotros. ¿Cómo sabemos que una persona no tiene fe verdadera? ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos cuando vemos su vida. Cuando su vida es una vida de pecado continuo, cuando su vida es una vida de murmuración, de fornicación, de adulterios, de idolatría, es porque uno podría llegar a la conclusión de que no es un creyente, aunque esa persona diga que lo es. Y la Biblia nos da el permiso para hacer eso. En 1 de Juan se explica, si alguien dice que es, pero hace esto, es porque no es. Y eso mismo podemos hacer nosotros. Si viene alguien y dice que es creyente, pero su vida no es de acuerdo a la palabra de Dios, es porque posiblemente no sea creyente. Así que no agradaron a Dios. Pero, ¿cuál es la tragedia en sí mismo? Miren el versículo 5. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual, miren la tragedia en sí misma, quedaron postrados en el desierto. Pablo utiliza una manera de decir las cosas con mucho cuidado y con mucho tacto. Resulta que ustedes, esa frase que encuentran ahí, quedaron postrados en el desierto, es una palabra griega muy fuerte, es una palabra muy fuerte, que puede significar destruir, que puede significar desparramar, que puede significar aplastar. Esta palabra es usada en la versión griega del Antiguo Testamento en un pasaje que está en Números capítulo 14. Yo quiero que vayamos allá y lo veamos. Números capítulo 14, versículo 16, de donde posiblemente Pablo está citando allí a la iglesia de Corinto. Números capítulo 14, versículo 16, Pablo cita posiblemente la Septuaginta a la iglesia de Corinto. Y miren lo que este versículo dice, y esta palabra es la misma que Pablo cita ya a la carta a los Corintios. Números capítulo 14, versículo 16, dice Moisés así: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto, los mató. Pablo dice, quedaron postrados, lo dice amablemente, pero ¿cómo lo dice Moisés? Dios los mató. Hoy en día alguien escucha
Dios mata y de una vez empieza a hacer apologética de que entonces Dios es cruel y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice, Dios los mató. Pero ¿es una muerte injusta? ¿Es una muerte injusta? No, es una muerte justa, porque la paga del pecado es la muerte. Así que Dios, como el juez, tiene todo el derecho de matar pecadores, aunque suene duro, Pero Dios es justo, Dios lo hace, Él tiene esa prerrogativa y lo hace porque ¿cómo es el pueblo? Incrédulo y rebelde. Así que esa es la tragedia en sí misma, la ira de Dios que cayó sobre este pueblo de Israel. Habiendo dicho esto, hermanos, y habiendo revisado el pasaje, quisiera mencionar algunas cosas para aplicar estas verdades a nosotros hoy. Claramente, hermanos, la iglesia de Corinto debía aprender de la tragedia. Ellos debían ver a Israel, debían decir, ellos corrieron mal y murieron, nosotros deberíamos correr bien. Ellos debían recordar que la vida cristiana no es solamente convertirse, sino que la vida cristiana es correr por el camino angosto. Y ese camino angosto implica dominio propio, implica sufrimiento, como el pastor Andrés lo explicó en la última sesión, implica todas estas virtudes, implica restringirse en la libertad cristiana, porque puede ser que por no restringir la libertad cristiana, ¿en qué caigamos? En el libertinaje, y Dios nos deje postrados en el desierto también. Me gusta pensar, hermanos, en Caín y Abel. Abel cruzó por la puerta angosta, pero Abel también caminó por el camino angosto. Noten que desde que él se convirtió, su vida fue martirio, su vida fue sufrimiento, su propio hermano lo mató. El primer creyente como un ejemplo para todos los demás, fue asesinado, no sabemos si el mismo día en que había creído en su Salvador. Eso ya nos deja ver que desde el principio la vida cristiana no es algo fácil. Lastimosamente hoy, ¿qué se nos enseña? Que el cristianismo es para ser felices, bendecidos, para el dinero, la prosperidad, la bendición, muchas otras cosas, pero la vida cristiana es un continuo estar expuestos a la muerte, Eso lo debía aprender la iglesia de Corinto, eso lo debemos aprender nosotros. Pero también, hermanos, noten cómo la iglesia de Corinto, al igual que el pueblo de Israel, había recibido bendiciones. Pero estas bendiciones no garantizaron la salvación de ellos. Asimismo, la iglesia de Corinto estaba recibiendo bendiciones de Dios, tenían líderes buenos, tenían la cena del Señor, se habían bautizado, tenían la predicación de la palabra, pero los corintios, como Pablo lo dice en 1 Corintios más adelante, estaban enfermos y estaban muriendo, porque Dios también estaba trayendo el juicio sobre la iglesia de Corinto. Hermanos, eso mismo debemos aprender nosotros. Debemos aprender que solamente por el hecho de participar del bautismo, de la cena, o tener buenos líderes, o que haya predicación de la palabra, eso no garantiza que ustedes sean salvos. Eso no garantiza que yo sea salvo. Lo que garantiza que sea salvo es que yo esté corriendo la carrera con dominio propio, con confianza, con los ojos puestos en la persona de Cristo, de una manera que sea conforme a la palabra. Pero, hermanos, también esto nos hace pensar en que el pueblo de Israel no estuvo solo en la carrera. El pueblo de Israel siempre tuvo a Dios con ellos y tuvo a la persona de Cristo con ellos. Y la persona de Cristo preencarnada. Ahora nosotros tenemos a la persona de Cristo plenamente manifestada. No estamos corriendo la carrera cristiana solos. No crea que lo que usted está viviendo es imposible de soportar. No lo es, porque Cristo está a su lado. Cristo le va a ayudar a soportar lo que a usted le parece que es imposible. Nada hay imposible para un cristiano, pues Cristo está con él. Pero quisiera decir algo también, hermanos, que nos hace pensar este relato, y es que en el relato de Israel, en la carrera de Israel, ¿quiénes fueron los únicos que ganaron la carrera?
Muy bien, hermano. Solamente 2 varones ganaron la carrera. Fueron Josué y Caleb. Ellos continuaron, ellos aguantaron la carrera, ellos confiaron en el Cristo, ellos creyeron al evangelio de ese tiempo, que es el mismo de este tiempo, y terminaron la carrera. Ellos entraron a la tierra prometida, corrieron bien, tuvieron dominio propio. Así que solo uno se lleva el premio, ha dicho el apóstol Pablo. Ese Josué y Caleb, o ellos, fueron los que se llevaron el premio. La pregunta es, de esta congregación, ¿quiénes se van a llevar el premio? ¿Seremos todos, hermanos? ¿Seremos solamente algunos los que se llevarán el premio? Que el Señor nos ayude a ser de esos que ganen la carrera, que al final todos podamos encontrarnos en el paraíso y decir, hemos ganado la carrera. Pero también, hermanos, este relato me hace pensar en que el que mejor ha corrido la carrera ha sido la persona de Jesucristo. Jesucristo fue el competidor que más sufrió en la carrera. Jesucristo fue el competidor que más obstáculos tuvo. Como el pastor Andrés lo ilustraba la vez pasada, imaginen que ustedes están corriendo y que alrededor están los palcos y el público y las personas. Imaginen a Cristo corriendo, en primer lugar, solo esa carrera. Imaginen los obstáculos que él tenía. Imaginen el público abucheando a Cristo, gritándole cosas malas a Cristo. Bueno, esa fue la forma como Cristo corrió la carrera. El único que aplaudía a Cristo fue su Padre Celestial, a quien Cristo estaba agradando. Él tenía sus ojos puestos en la meta, en el agrado del Padre y en nada más. Y por eso fue que se mantuvo hasta el final. Cristo, mientras corría la carrera, no estaba sudando gotas de agua, sino estaba derramando sangre. Cristo en la carrera derramó su sangre. Cristo murió. Morir es ganar la carrera. ¿Cómo se gana la carrera cristiana? Muriendo en Cristo. Así se gana. Cristo lo hizo así. Cristo murió agradando a su Padre y por eso ha venido a ser suficiente Salvador de todos aquellos que también estén en la carrera. Cristo se coronó con la mayor gloria porque fue el mejor competidor y nos ha dejado el modelo para correr también la carrera cristiana. Hermano, mira, si tú ves que en este momento estás atrasado en la carrera, si tú ves que estás perdiendo la carrera, o si ves que tu carrera es muy difícil, si crees que tu carrera es muy difícil, eso es porque no estás pensando en la manera en que Cristo compitió la carrera. Si tú empiezas a comparar la carrera de Cristo con tu propia carrera, tú vas a decir, mi carrera no es nada en comparación con la carrera de Cristo. Y al hacer ese ejercicio de comparar lo que Cristo hizo en su carrera con lo que nosotros hacemos en nuestra carrera, vamos a ser consolados y vamos a decir, lo mío no es nada en comparación con lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesucristo, dame fuerzas, porque lo mío es mucho más fácil que lo que tú soportaste. Pero perder la carrera es lo más grave que le puede suceder a usted y que me puede suceder a mí. Porque ¿qué significa perder la carrera? Perder la carrera significa perder la vida. Perder la carrera significa ser condenados eternamente. Perder la carrera significa recibir la ira de Dios. Puede que aquí haya personas que ni siquiera saben si están en la carrera o no. Ni siquiera saben si ya se convirtieron o no. Si no lo saben, es porque en este momento no han entrado en la carrera y Dios los va a castigar, los va a condenar eternamente en el infierno. Dios te va a matar. Dios te va a matar, porque Él es justo y debe hacerlo. Pero Él te está llamando hoy a que tú puedas empezar a participar de la carrera, es decir, a que tú te conviertas. Él quiere liberarte, Él quiere salvarte y quiere hacer que tú empieces a correr la carrera cristiana. Y una vez que empieces a correr la carrera cristiana, debes estar preparado, porque la carrera va a ser difícil. Si no estás dispuesto a tener dominio propio, a sufrir en la carrera, es mejor que no inicies la carrera y te quedes como estás. Pero si estás siendo llamado por el Señor a correr esta carrera como es debido, pues cree en Jesucristo ahora.
y arrepiéntete de tus pecados para que inicies la carrera a la que Él te está llamando. Tal vez tú, amigo que estás aquí, estás en una carrera incorrecta. Tal vez estás en la carrera del mundo, pensando que las metas que te ha propuesto el mundo son la verdadera carrera. Es decir, tener un buen trabajo, una familia, la universidad, dinero, viajar. Esas son las cosas que las personas piensan hoy, que son el proyecto de vida ideal. Pero ¿es esa la verdadera carrera? Son carreras que cuando ustedes las terminen, les van a traer una gloria temporal, que en menos de un año se les va a esfumar esa sensación de haber conseguido algo. Pero si ustedes terminan su vida habiendo ganado la carrera cristiana, recibirán, hermanos, una gloria que jamás se les va a acabar. Esa sensación de que les falta algo se les va a acabar, porque la gloria que nos dará Cristo será una gloria eterna, que durará siempre, un gozo eterno de haber corrido en la verdadera carrera. Así que, hermano, no te distraigas con las carreras de este mundo y ocúpate en correr la carrera que Cristo ha puesto delante de ti. Revisa si estás corriendo la carrera adecuadamente y ten cuidado de no ser como el pueblo de Israel, porque puedes llegar a quedar postrado en el desierto. Vamos a orar, hermanos, y terminamos. Padre, queremos invocar tu nombre en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, para agradecer, Señor, por tu palabra, por agradecer por el apóstol Pablo, Señor, como lo usaste, por la iglesia de Corinto, pero en especial, Señor, por la amonestación que tú das hoy a esta iglesia, a todos nosotros. Pedimos, Señor, que no abandonemos la carrera, Señor, que no desmayemos en la carrera, que recordemos que tú estás con nosotros en la carrera. Señor, ayúdanos a vencer las tentaciones que hay en esta carrera, a batallar con los pecados, Señor, que tenemos en esta carrera y a seguir compitiendo, Señor, sin desmayar, hasta que o tú vuelvas por nosotros, Señor, o hasta que muramos en Cristo. Queremos pedir, Señor, por aquellos que hoy están bajando el ritmo de la carrera. Queremos pedir, Señor, por ellos que están a punto de abandonar la carrera, o de aquellos que ya la abandonaron, para que tú renueves en ellos, Dios, vitalidad, fuerzas, ánimo, Señor, para que ellos puedan correr la carrera de una manera poderosa, potente, en dependencia de ti, Señor. Para que no nos engañemos tampoco de pensar que estamos corriendo bien, cuando en realidad no estamos ni corriendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a aplicar esta palabra tuya a nuestras vidas, a revisar, Señor, nuestra propia carrera y a alcanzar, Señor, un día la victoria que nos darás en Jesucristo. Pero, Padre, oramos para que tú hoy, si es tu buena voluntad también, llames a aquellos que aún no han empezado la carrera. Señor, atráelos, colócalos en la carrera, convierte sus corazones, Señor, dales arrepentimiento y fe, dale, Señor, dolor por sus pecados, conciencia de sus pecados, temor al juicio, temor a la muerte, pero también, Señor, un deseo de seguir a Cristo. Ayúdalos, Señor, y ayúdanos a nosotros como iglesia a correr también juntos esta carrera. A ti nos encomendamos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.